El objetivo de esta entrevista es edificar la Iglesia de Jesús y motivar a los hermanos al servicio al Señor y motivarnos unos a otros a orar por los ministerios que hay en México. En esta ocasión entrevistamos a un hermano que ha trabajado en México y quisiéramos pedirle sus datos generales, por favor. Bueno, mi nombre es Isaac Manzano García y soy originario de la ciudad de Pachuca, Hidalgo, pero desde niño me llevaron a vivir al Distrito Federal. Mis padres me llevaron a vivir al Distrito Federal y durante 27 años estuve viviendo en el Distrito Federal. En ese tiempo mis padres, que fueron cristianos desde su juventud, prácticamente yo nací en una cuna evangélica, pero de hecho yo no era cristiano. Yo era evangélico, pero no era cristiano. Hasta la edad de 24 años yo decidí entregarme a Jesucristo. Lo recibí como mi Salvador y mi Señor, y desde entonces Dios nos ha bendecido enormemente. Deseaba servir a Dios en el ministerio del canto, pero de cantante yo no tenía nada, y Dios me llevó a otra área. Pero quiero decirles que mis padres siempre me inculcaron el deseo, el temor de Dios en mi corazón. Nunca lo acepté porque creí que pues era una religión nada más. No tenía yo la experiencia de estar en Cristo Jesús, hasta que por fin me decidí para Jesús. Y gloria a Dios, porque me ha dado tantas satisfacciones. En el año de 1970, siendo miembro de una organización que se llamaba Confraternidad Juvenil Cristiana, el Señor me hizo sentir que debería de servirle. Varios amigos, varios hermanos me invitaban para que yo sirviera al Señor en el ministerio de la predicación, pero yo no deseaba hacerlo. Yo quería ser cantante, yo quería ser un famoso cantante en la vida cristiana. Yo oía del trío Sinaí, oía de José Trejo, oía de Eloy Martínez, y yo quería hacer algo en esa área, pero Dios no quiso que yo hiciera eso. Entonces, en el año de 1970 me invitaron para ir a servir a Dios al pueblo de Necaxa, y yo dije, voy a ir para estar unos 3 meses por lo menos. Ahora quiero decirles que cuando yo fui a ese lugar, previamente había ido antes con unos amigos, y cuando llegué al pueblo dije, aunque me pagaran, yo no regresaría aquí a este lugar. Pero a los 3 meses ya estaba yo ahí, y comencé lo que para mí ha sido una aventura bien hermosa, bien preciosa. Dios nos ha bendecido y hemos hecho poquito para la gloria de Dios. Mi deseo siempre ha sido agradar a Dios. Y
cuando yo fui a ministrar a los hermanos en Necaxa, me encontré con una pequeña iglesia que, a pesar de ser una iglesia que ya tenía muchos años fundada en ese poblado, no crecía, no tenía pues la bendición fructífera de Dios, sino era una pequeña iglesia que se mantenía, había tenido una serie de problemas muy fuertes, tenía unas cuantas misiones, lo que llamamos iglesias pequeñas, lo que llamamos misiones, pero no tenían ningún crecimiento. Entonces, con amor de Dios y con el deseo de hacer algo por Él, empecé a trabajar y comenzamos a establecer a la iglesia local en Necaxa, ganando almas para Jesús, y salir a algunos lugares a donde pudiéramos nosotros también predicar las verdades de Dios. Y comenzamos a vivir en fe, nos dedicamos de tiempo completo, no dependíamos de nadie más que de Dios. En el año de 1971 conocí a la señorita María del Pilar Morales. Con ella duré en una relación de amistad como 4 meses y le propuse que se casara conmigo. Y un día le invité para que fuera a ver a dónde vivía yo. Le enseñé mis muebles, le enseñé mi sala, mi comedor, mi recámara, con el deseo de que ella se animara a casarse conmigo. Mi sala consistía en unas sillas de palo que tenía yo allí. Mi cocina pues era una estufa vieja de gas que tenía yo allí. Y mi recámara pues era una cama. Mi closet era un palo atravesado en la pared. Y le dije, no tengo nada que ofrecerte, pero esto es lo que Dios me ha dado. Le dije, ¿te animas? Y ella me aceptó y se animó a casarse conmigo. Dios nos ha dado 5 hijos. Uno de los hijos, una de las hijas es la más grande, se llama Margarita Manzano, y ella está estudiando la carrera de Derecho. Tengo otros 4 hijos. El que sigue de Margarita es de 18 años, él está estudiando el 3er año de preparatoria. Le sigue Joel, que tiene 16 años, él está en la preparatoria también, en el 1er año de preparatoria. Luego está Ever, de 9 años, que está para cursar el 5º año de primaria. Y luego Obed, que tiene 7 años, que está para cursar el 2º año de primaria. Dios nos ha dado tantas satisfacciones, tantas bendiciones y tantos milagros que se han operado en nosotros, que creo yo que si Dios me volviera a dar vida, volvería yo a hacer lo mismo que estoy haciendo, o tal vez algo mejor. Pero quiero que ustedes sepan esto. Durante el ministerio que el Señor nos ha permitido desarrollar en Necaxa, Dios nos ha permitido logramos establecer 32 iglesias aparte de la iglesia local. Esas iglesias estaban establecidas en la Sierra Norte del estado de Puebla.
en medio de las montañas, montañas que son una belleza hermosa. Dios ha creado ese lugar tan hermoso que tal vez pudiéramos decir que no se pueden comparar con los montes suizos, pero que tienen una belleza hermosísima. Y allí hemos ido a trabajar. Dios nos ha permitido estar con los hermanos que hablan el dialecto náhuatl, conocido comúnmente en México como el mexicano, y también con los totonacos, una parte de ellos que hablan un lenguaje mezclado con el español. A ellos se les ha dado el Evangelio y Dios ha hecho milagros y maravillas en sus vidas. Experiencias son muchas y muy variadas. Dios ha hecho milagros. Dios nos ha permitido establecernos como iglesia en algunos lugares, viendo la mano de Dios. A pesar de la diferencia de lenguajes, Dios nos ha dado la habilidad para poder llevarles el mensaje, el Evangelio. Y gracias a Dios, porque Dios ha hecho muchas cosas bien interesantes. Y me gustaría compartir con ustedes algunas de las experiencias, pudiéramos llamarles sobrenaturales. Hay un lugar que se llama Arroyo Hondo. Nosotros siempre pasábamos por ese lugar, pero nunca pensamos que Dios quería que allí se estableciera una pequeña iglesia. Un día cuando pasábamos por ahí, nos encontramos con que el río había crecido demasiado, había venido una serie de lluvias y habían crecido bastante los ríos, y ahí pasa un río. Creció demasiado y creímos que no íbamos a poder cruzar, y estaba ahí una casita. Quisimos pedir albergue, pero nadie nos respondió. Entonces, armándonos de valor, nos atravesamos el río y nos quitamos la ropa, pusimos la ropa arriba de nuestra cabeza, comenzamos a cruzar el río, y ya a la mitad del río empezamos a sentir que el agua nos quería jalar, pero orando al Señor logramos atravesarlo. Iba con 2 personas más. Logramos atravesarlo. Llegamos hasta un lugar que se llama Aguacatlaya, y ahí hicimos el trabajo misionero. Pero volvimos a regresar por ese lugar, y como que el Señor nos decía: quédense aquí, hagan algo. Pero yo no entendía al principio lo que el Señor quería hacer. Pasaron algunos días y volvimos a regresar a ese lugar. Teníamos que pasar por esa casita, y resultó que había allí una familia. Esa familia, el jefe de la casa era un hombre bien temido por la gente de ese lugar.
Ese hombre se llama don Anselmo Cruz. Y este hombre había sido usado por el diablo para matar mucha gente. Había hecho estragos en diferentes pueblos. Varias ocasiones el ejército lo había perseguido. Un día lograron pero él salió de la cárcel y volvió a hacer lo mismo. Entonces, cuando Dios nos indicó el tiempo de estar allí, un día pedimos que nos regalaran un poco de agua y nos dieron agua. Ahí en ese lugar, en esa casita que estaba al borde del río. Cuando empezamos a hablarle a la familia, ellos comenzaron a sentir la presencia del Señor y aceptaron a Jesucristo como su Salvador y su Señor. Oramos por sus hijos, por su esposa, y ellos se rindieron al Señor. Volvimos a regresar como a los 5 días, y ahora nos encontramos con el hombre de la casa, el jefe de la casa. Cuando estábamos hablándole a él nos dijo: yo tengo mi religión. Y yo le dije: no le estoy hablando de religión, le estoy hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y empecé a hablarle del Señor. No recuerdo las palabras que yo le dije, pero en ese momento el Señor tocó su corazón. Y es un hombre que mide más o menos 1.90, 2 metros más o menos, está muy alto el hombre. Y cuando lo arrodillé, le dije: arrodíllese porque yo quiero orar por usted. En el nombre de Jesús, arrodíllese, yo voy a orar por usted. Y él lo hizo. Pues cuando se arrodilló, resultó de que casi estaba a la misma altura mía. Pero oré a Dios y, rodeado con algunos hermanos, empezamos a orar. En ese momento este hombre comenzó a llorar como un niño y comenzó a derramar su alma al Señor, pidiéndole perdón por sus pecados. Y cuando nosotros queríamos ya irnos, él dijo: ahora no se van, ahora quiero que se queden y coman conmigo, yo no quiero que se vayan así. Le dijo a su esposa: mujer, mata unas gallinas porque quiero que les des de comer a estos señores. No sé qué traen ellos, pero yo siento algo raro, dice. Yo siento algo raro. Y gracias a Dios por ellos. Entonces, no los dejes ir así. Nos dieron de comer, y cuando estábamos ya para despedirnos, él se salió y uno de sus hijos me dijo: gracias, hermano, por haberle hablado a mi padre, y porque usted no sabe quién es mi padre. Le dije: no sé quién es, pero yo le hablé. Dice: mi padre es un hombre malo, fue un hombre malo, ha matado a mucha gente, nunca deja la pistola, siempre anda con la retrocarga, pero gracias a Dios porque creemos que Dios hizo un milagro en él. A los pocos días regresamos otra vez y nos encontramos con esto. El hombre tenía el vicio del cigarro, sus manos estaban llenas de nicotina, sus labios, sus bigotes, que eran blancos, estaban amarillos por tanta nicotina que él tenía en sus bigotes. Pero cuando regresamos, él me dijo: oiga, pastor, ¿qué está notando usted en mi físico? Le dije: no, pues no noto nada. Vea mis bigotes, me dijo, vea mis bigotes. Le digo: pues los tiene blancos. Digo: oiga, usted no los tenía blancos, usted los tenía amarillos. Dice: ahora vea mis dedos, dice. Me decía: vea mis dedos, ya no están amarillos. Le digo: ¿por qué?
porque ya me dio asco el cigarro, dijo. Ya me dio asco, ya no quiero fumar, y desde que usted empezó a orar, yo sentí que algo venía a mi vida. Como a los 2 meses me mandó llamar porque él quería que yo lo bautizara. Cuando yo supe que él era un hombre asesino, en cierto modo me dio temor, porque dije, ¿qué tal si un día él me busca y me mata? Sin embargo dije, bueno, pues gloria a Dios, porque él ya conoció a Jesús. Y a los 2 meses más o menos me volvió a llamar. Fue su hijo a buscarme, me llevó a su casa y me dijo, pastor, quiero bautizarme, porque yo sé que se tiene uno que bautizar, porque dice la Biblia que el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Entonces yo quiero estar completo, quiero que usted me bautice. Dije, bueno, está usted muy alto, yo no sé cómo le voy a hacer, porque está usted demasiado alto y yo estoy chaparrito. Entonces a mí me da miedo bautizarlo, porque ¿qué tal si se me va al río? Dijo, yo no sé, usted me habló y ahora usted me bautiza. Entonces tuve que ir al río y tuve que bautizarlo, y gracias a Dios porque lo pude bautizar. Y es uno de los milagros más hermosos que Dios nos ha concedido, una de las experiencias más hermosas que hemos tenido. Cuando llegamos a establecer algunas iglesias en la sierra, lo que hemos empleado para el trabajo misionero, para el trabajo, es que ahí no hay ningún medio de diversión más que la borrachera. Entonces Dios nos dio la habilidad de proyectar películas. Yo oraba a Dios y le decía al Señor, enséñame qué debo de hacer, Señor, para poder llegar a la gente. ¿Qué les llevo, Señor? ¿Alguna novedad? Porque yo no quiero que nada más sea un grupito, sino sea mucha gente la que venga a ti, Señor. Enséñanos qué hacer. Y un día andaban unos señores que andaban proyectando películas, de los que les llaman los húngaros, los gitanos. Y ellos estaban exhibiendo unas películas, y me acerqué al patriarca de ese grupo. Mi intención era hablarle de Jesús, y cuando me acerqué a él le estuve hablando de Jesús, pero él se rehusó a entregarse a Jesús, y me dijo, ¿sabes? Que a mí lo que me interesa es hacer negocio contigo, a mí no me interesa la religión, a mí me interesa hacer negocio. Le dije, bueno, ¿qué es lo que vende o qué? Dice, bueno, mira, tengo casos de cobre, tengo gallinas, tengo puercos, tengo películas, ¿no te interesa un proyector? Dije, bueno, ¿y cuánto cuesta el proyector? En esos días, pues me dijo, te cuesta 3,000 pesos. Y 3,000 pesos en esos días era mucho dinero para mí. Yo les estoy hablando del año de 1974, más o menos. Y le dije, bueno, pues no tengo el dinero, pero yo creo que podemos hacer trato. Tengo 2,000 pesos y si quieres te doy los otros 2,000 para la otra semana. Dijo, estoy de acuerdo. Ya nos dio el proyector y dije, bueno, si esta es la voluntad del Señor, que sea el proyector. Ahora necesitamos una planta de luz, porque necesitamos el equipo completo. A donde podíamos llevar las películas, donde había luz, llevábamos películas. Me asocié a la organización de Cabe de México, y ellos me hicieron favor de prestarme por muchos años películas, y llevaba las películas a los pueblos, juntábamos a la gente, les proyectábamos una película,
les predicábamos el Evangelio de Cristo y les orábamos por sanidad divina, y Dios hacía milagros. Dios respaldaba su palabra y mucha gente comenzó a agruparse en los lugares a donde ya teníamos algún principio de iglesia. Fue así como empezamos a crecer, y comencé a establecer misioneros, pastores de la misma gente que se iba convirtiendo. Comencé a establecer pastores que les hablaran en su propio dialecto, en su propio lenguaje, y fue como empezó a crecer la obra. Hay un pueblo que se llama Chicontla, y ese pueblo ya tenía muchos años que se había establecido el Evangelio, pero nunca crecía esa iglesia. Dios nos permitió llevar a esa iglesia el Evangelio más fuerte, y proyecciones de películas y trabajo evangelístico. Andábamos casa por casa hablándoles en su propio dialecto, y comenzó el Señor a hacer también milagros. Hubo un tiempo que se soltó una plaga de problemas estomacales, y la gente se estaba muriendo, y cuando llegamos nosotros orábamos por los enfermos y el Señor los sanaba, y de esa manera comenzó a establecerse la obra del Señor. Dios ha dado a los hermanos una iglesia muy grande. Logramos construir un templo de 30 metros de largo por 10 de ancho, y se congrega de 600 a 700 personas en ese lugar. Ahorita creo yo que más de la mitad del pueblo es cristiano, porque ya se han establecido otras iglesias a raíz del trabajo que el Señor nos permitió realizar en ese lugar. Y es un lugar muy pintoresco, hace mucho calor, pero Dios nos ha dado una iglesia bien hermosa. Y experiencias bien hermosas en ese lugar. Hubo una ocasión en que vino una sequía tremenda en ese pueblo, en ese lugar, y la gente estaba echándole la culpa a los evangélicos, porque ahora ellos habían abrazado la religión evangélica, y por culpa de ellos no llovía. Entonces el pueblo se organizó y sacó al santo del pueblo y se lo llevó a bañarlo al río para que en la tarde lloviera. Pero no llovió, al contrario, se plantó más el calor, y estuvo ahí muy fuerte el calor. Como a los 3 días nosotros fuimos a visitar a los hermanos, después de haber sacado al santo del pueblo para bañarlo. A los 3 días nosotros llegamos, y la gente estaba muy enojada porque no llovía, y le echaban la culpa a los evangélicos. Entonces les dije a los hermanos: vamos a orar para que Dios envíe la lluvia. Estuvimos orando a Dios por lluvia, y en la noche se soltó un aguacerazo muy fuerte, que todo lo que ellos habían pedido el Señor se los concedió. Después le estaban echando la culpa a los evangélicos porque había llovido muy fuerte. De todos modos, la gente estaba enojada. Sin embargo, gloria a Dios, porque aún las autoridades de ese lugar han permitido que los hermanos tengan mucha libertad y se haga el trabajo de Dios. Y Dios ha dado mucha libertad en ese lugar. Se han establecido otros lugares en donde el Señor ha hecho grandes milagros. Les repito, ha sido una experiencia muy hermosa. Tenemos la experiencia de ver crecer, de establecerse y ver crecer iglesias. Hay un lugar que se llama Patla, cerca de Chicontla, y también nosotros pasábamos por Patla, pero nunca establecíamos iglesia, hasta que un día el Señor nos hizo sentir que en Patla necesitábamos establecer una iglesia. Y un día el Señor nos dio una iglesia allí también, y ahora Patla
también tiene a su iglesia. Y ocurrieron hechos tremendos cuando nosotros estábamos estableciendo la obra. Una noche un grupo de hombres nos estaban esperando en el río para matarnos. Teníamos que cruzar el río y al estar cruzando el río ellos nos iban a disparar. Pero en una forma milagrosa Dios envió una lluvia muy fuerte y tuvimos que darle vuelta, no pasar por ahí, sino darle vuelta al río por otro lugar. Y la gente que nos estuvo esperando ahí estuvieron toda la noche y nunca vieron que pasáramos. Cuando nosotros supimos que nos estaban esperando para matarnos, le dimos gracias a Dios porque la mano del Señor había sido con nosotros. Envió la lluvia para que no nos hicieran a nosotros daño. Y gracias a Dios porque se estableció también la obra en ese lugar. Ahora tenemos una iglesia allí y la iglesia de Chicontla está atendiendo a ese lugar. Cerca de ese lugar también tenemos otra, se llama Tipatlán. En ese lugar el Señor permitió establecer la obra. Teníamos que cruzar 7 veces el río para poder llegar hasta allá. Cuando llegamos a ese lugar, los hermanos eran muy pobres, la gente era muy pobre, andaban desnudos, los niños desnudos y la gente bien pobre, pero recibieron el Evangelio de Jesús y ahora son la gente bien bendecida por Dios. Dios les ha dado tierras, les ha dado la habilidad de tener siembras y Dios también ha establecido un lugar, un sitio muy hermoso para que se le alabe, se le glorifique en ese lugar. Está bien metido, no hay luz, no hay medio de transporte, no hay carretera, son veredas, pero ahí está también la obra del Señor establecida. Y lugares así como esos Dios nos ha concedido. ¿Alguna pregunta? Sí, narranos otras experiencias. Bueno, hay una experiencia muy bueno, hay varias cosas que pudiéramos decir, milagros tremendos de parte del Señor, que Dios ha hecho su obra en una forma bien preciosa. Nosotros hemos sido nada más instrumento y yo siento que Dios ha hecho todas las cosas. Estoy pensando que si Dios no hubiera edificado, nosotros, hermanos, hubiéramos estado ahí. Pero Dios ha sido el que ha hecho su obra y gloria a Dios por ello. Hay un lugar que se llama Tlaltepango. Allí se habla el mexicano. Cuando nosotros llegamos a Tlaltepango, teníamos que hacer el servicio con un pequeño grupo, una familia. Teníamos que hacerlo a las 3 de la mañana porque la gente, si se daba cuenta, eran capaces de lincharlos. Pues es un pueblo donde había muchos asesinos. Pero allí el Señor nos llevó. Ya había un principio antes, pero no se había establecido. Entonces nosotros teníamos que visitar a esa familia. Pero lo hacíamos en la madrugada, porque si lo hacíamos en la tarde o en la noche, la gente era capaz de hacernos daño. Pero recuerdo un día en que se nos hizo tarde y llegamos a prácticamente al otro día y organicé el culto, y cuando estábamos ahí cantando alabanza a Dios, de repente empecé a ver que por las rendijas de la casita empezaban a entrar algunos, los filos de los machetes que usan para sus labranzas, los metían ahí para tratar de hacernos daño. Pero como nadie estaba cerca de los machetes, a nadie le pasó nada. En ese lugar desafiamos, porque un día dijimos, bueno, si nos van a matar, que nos maten con provecho. Ya no íbamos a hacer el culto a las 3 de la mañana, lo íbamos a hacer
en la tarde, y nos organizamos, nos armamos de valor y comenzamos nuestro culto con un grupo de hermanos que nos acompañaban. Cuando ya estábamos en pleno culto, llegó un grupo de hombres y estaban haciendo burla de nosotros porque estábamos cantando. Y cuando nos arrodillamos para orar, ellos comenzaron a sacar sus cigarros y a fumar ahí, y se llenó la casita de mucho humo. Y luego cuando cantábamos, ellos estaban cantando y bailando y burlándose de nosotros. Estuvimos tolerando, aguantando. Yo oraba al Señor y le decía: Señor, dame autoridad necesaria, suficiente para poder hablarles a estas gentes. Cuando llegó el momento de la predicación del Evangelio, les dije: quiero que ahora nos presten tantito su atención. Usando a un intérprete, les dije: les voy a hablar de Dios, del Hijo de Dios y de la Virgen María. Y cuando ellos oyeron de la Virgen María, les dije: como voy a hablar de la Virgen María, quiero que todos quiten los sombreros y apaguen sus cigarros. Y yo creo que ustedes creen en la Virgen María. Queriendo o no, ellos empezaron a apagar sus cigarros y a quitarse el sombrero, y comencé a hablarles de la bienaventurada Virgen María, y les empecé a hablar de lo que ella trajo al mundo, al Salvador del mundo, a Jesucristo, y que no había ella sido la que había pagado por nuestros pecados, sino fue su Hijo, Jesucristo. Y desde ese momento mucha gente comenzó a recibir a Jesús como su Salvador, y empezó a establecerse también la obra de Dios. A hoy se está construyendo un templo que tiene más o menos unas medidas de 21 metros de largo por 8 metros de alto, que se ve muy precioso. Estamos en construcción y Dios mediante en este tiempo vamos a terminarlo. Pero allí se desarrolló, en uno de los viajes que hicimos, se desarrolló un milagro, se realizó un milagro maravilloso, portentoso. La mano de Dios estuvo con nosotros. Para poder llegar a ese pueblo teníamos que caminar de Necaxa, donde estoy establecido, hasta ese lugar teníamos que caminar 4 horas y media a pie. Llegamos a un lugar donde se le conoce por Apitzaco. Es una bajada muy grande, muy extensa, para llegar al río y después subir a Tlaltepango. Cuando iba yo a medio camino, encontré a una señora que la llevaban en una silla, y la señora iba tapada con una cobija. Iba por ahí el esposo, un cargador que llevaba la señora y una de sus hijas, y también iba un personaje muy, muy especial que lo consultan cada ratito: los brujos, los que practican la brujería. Iban rumbo a un lugar que hacen prácticas de brujería, y entre las cosas que ellos llevaban un gallo negro, y llevaban ocopal, una hierba que es muy común ahí por los alrededores, por la región, y llevaban un montón de cosas. Tenían que ir a la cueva para hacer sus prácticas de brujería. Nosotros pasamos y les saludamos: buenos días, y pues nos respondió uno que otro de ellos. Cuando ya habíamos bajado hasta el río, ellos habían ya subido, comencé a oír unos gritos desgarradores, unos gritos de mujer que estaba desesperada, y
le dije a los hermanos que iban conmigo, ¿qué les estará pasando? Porque se oye muy feo, como que están aullando, ¿qué les pasará? Y uno de los hermanos dijo, pues a lo mejor la señora que llevan en la silla, a lo mejor se murió, ellos van a la cueva para que pueda sanar la señora. Y yo le dije, bueno, pues que Dios les bendiga. Pero cuando yo estaba ahí sentado, el Señor habló a mi corazón y me dijo, tienes que subir porque esa gente te necesita. Y cuando oí esa voz le dije, no, yo no voy. Y los hermanos se me quedaron mirando y dijeron, ¿qué le pasa? ¿Por qué está hablando solo? Le digo, es que me están diciendo que tengo que subir allá arriba. Y uno de los hermanos dijo, no, hermano, no, está muy arriba, ¿cómo cree? Pero yo seguía oyendo los gritos desgarradores de esa mujer. Y otra vez la voz me dijo, tienes que subir porque te necesitan. Dije, no, yo no voy. Y entonces viene a la voz, pero ya con autoridad, y me dice, tienes que subir. Y entonces le dije a los hermanos, lo siento, pero tengo que obedecer. Y ahí voy para arriba, subí ya bien extenuado, bien cansadísimo, pero yo subí hasta donde se encontraban esas personas. Y la señora que llevaban en la silla la habían acostado en el suelo. La señora estaba blanca, ya había muerto. La hija era la que estaba pegando gritos desgarradores, el padre se estaba enjugando sus lágrimas, y la bruja haciendo sus prácticas allí para que pudiera revivir la señora. Entonces agarré yo y quité a la señora, a la bruja, le dije, hágase un lado, y empecé a orar, empecé a reprender el espíritu de muerte, y le dije al Señor, tú resucitaste, Señor, a Lázaro, que ya tenía 4 días de muerto. Quiero, Señor, que tú resucites a esta mujer. Tú me mandaste, ahora yo no sé, yo quiero que tú hagas un milagro. Y en ese momento la señora abrió sus ojos, se me quedó mirando y comenzó a reír, y la muchacha que iba con ella, la hija de la señora, la abrazó, empezó ya no a gritar de dolor, sino a gritar de emoción, de ver cómo su madre se había vuelto a la vida, y me abrazó y estuvo besando mis manos, y yo le dije, no fui yo, fue el Señor Jesucristo el que hizo el milagro. Y entonces cuando la bruja vio que había resucitado la señora, comenzó a maldecirme en mexicano. Yo sentí luego ese espíritu de maldición y la reprendí como si le hubiera dado un manazo en la boca. Ella quedó muda. Y los hermanos comenzaron a hablarles de Jesucristo en mexicano, y ellos son testigos de este milagro, porque después de que ellos decían que no me iban a acompañar, al último ellos estaban atrás de mí orando a Dios para que se realizara el milagro, y Dios hizo el milagro bien hermoso. Ellos fueron enviados a ese lugar de Tlaltepango, y estuvieron congregándose allí con los hermanos de Tlaltepango. Esas son las cosas que Dios hace en medio de incredulidades y problemas. Dios respalda su palabra y se confirma lo que el Señor dijo a los siervos, a sus siervos: sanar enfermos, limpiar leprosos, de gracia recibisteis, da de gracia. Y lo hemos hecho, y a Dios la gloria, porque Él ha respaldado su palabra. Nos sentimos satisfechos porque la mano de Dios ha sido maravillosa. Dios lo está haciendo y todavía sigue haciendo milagros. Hay tantos milagros, tantas experiencias tan interesantes que no podemos nosotros más que darle la honra y la gloria al que es, al que era y el que ha de venir, a Jesucristo.
si hay un tiempo más, podemos nosotros narrarles otras experiencias bien interesantes.